Hola a todos, Dios les bendiga a todos, bienvenidos a su programa La Historia No Contada. Estamos contentos y muy felices de que podamos grabar nuestro primer programa de 2021. Ya estamos casi en marzo y ¿verdad? No pudimos haber grabado un programa este año todavía, pero ya estamos otra vez en ritmo, ya estamos aquí, llegando a sus hogares por las redes sociales. Le agradecemos su apoyo a este programa La Historia No Contada, que es auspiciado por nuestra iglesia de Cristo Misionero de West Palm Beach. Nosotros estamos en el local al lado del presidente, ahí vamos a poner la dirección, pero para que sepan, estamos en la Forest Hill y la Congress, al lado del presidente, los domingos a la 1 de la tarde, los viernes a las 7:30. Los martes estamos orando y dando escuela dominical, pero es escuela bíblica, porque ya no es dominical, es bíblica. A las 7:30 empezamos a orar a las 7 y ya a las 7:45 empezamos la clase en la 4340 Diamond Road. También este programa es auspiciado por la barbería Andrés Barbershop, que él auspicia este programa. Es una barbería con un ambiente cristiano, donde usted puede estar en un ambiente cristiano, un ambiente donde todo lo que se escucha es música cristiana y un ambiente muy familiar para la familia. Y como dije, pues este es nuestro primer programa del 2021. Nosotros hemos tratado de hacer este programa, pero no hemos podido, pero ya hemos caído en ritmo, ya vayan esperando por lo menos un mínimo de 2 a 3 programas por mes que vamos a estar llegando. Queremos siempre recordarles que estamos por YouTube, bajo La Historia No Contada con Lucas. Tienen que poner La Historia No Contada con Lucas para que aparezca en YouTube. Estamos también en Facebook, estamos también en su podcast favorito. En el podcast que usted use, ahí estamos, bajo La Historia No Contada. Podcast, para los que no saben, pues son plataformas de audio que usted puede escuchar en su carro, en su audífono, y no tiene que ser por video. También estamos en Instagram, pero Instagram estamos bajo Historia No Contada. Queremos agradecer su apoyo. Este programa empezó unos meses atrás, pero ya estamos moviéndonos y vamos a hacer más cosas, más entrevistas. Aquellos que ya nos conocen, saludos, que nos están apoyando, gracias. Aquellos que es su primera vez que entra este programa, queremos explicarles este programa es sencillamente para escuchar testimonio de personas que no conocemos, a veces no sabemos, ¿verdad? Lo que hay detrás, ¿verdad? De cada sonrisa en las iglesias, sin saber, ¿verdad? El pasado, lo que han pasado, las pruebas, las pérdidas en su vida. Y este programa es para que ellos puedan dar ese testimonio, no solamente para que lo conozcamos, sino también para que nos edifiquen a nosotros. Así que por eso estamos en este programa. Hoy tenemos un programa muy, muy especial, así que esté pendiente de la entrevista, ya mismo vamos a entrar, pero para eso queremos leer la palabra del Señor, para poder entrar a la entrevista que tenemos una invitada muy especial para nosotros y para nuestra iglesia. En Job, capítulo 2, versículos 9 y 10. 9 y 10. Job, capítulo 2, versículos 9 y 10. Y dice así: entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y el versículo 10 dice, y él dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado? ¿Qué recibiremos de Dios? Bien, y el mal no recibiremos. Y en todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Por qué leí este versículo? Porque la mujer que hoy vamos a entrevistar, la dama que vamos a entrevistar, es una mujer parecida a Job. A veces nosotros predicamos, y no a veces, siempre predicamos de la palabra, de los héroes de la fe, de los profetas, de líderes en la Biblia que pasaron pruebas, y muchas veces, y me incluyo, hablamos y predicamos sobre Job, y usamos a Job como referencia de fe, como referencia de que Dios recompensa las pérdidas, pero no tenemos que ir a la Biblia para encontrar a esas personas. Y hoy usted y yo tenemos el privilegio que usted va a sentarse y usted va a escuchar una dama que pasó muy parecido a lo que Job pasó, pero en ella se ha encontrado integridad.
y para mí es un gozo que esta dama esté con nosotros hoy, así que a continuación de la entrevista y vamos a ver de quién se trata. Que Dios le bendiga. Detrás de cada rostro hay una historia no contada que merece ser escuchada. Lágrimas y sonrisas, altas y bajas que componen la vida de cada invitado, porque todos tenemos una historia que contar. Bienvenidos a Historia No Contada con Lucas Burgos. Que Dios le bendiga a todos nuevamente y bienvenidos a la entrevista con nuestra hermana Fátima Berrío. Dios te bendiga, hermana Fátima. Te bendiga, Lucas. Qué bueno tenerte en este lugar. Queremos decirle a todos nuestros hermanos que nos están viendo que nuestra hermana Fátima es nuestra secretaria de nuestra iglesia local, una hermana que hemos aprendido a amar, apreciamos y respetamos. En ella hay mucha integridad y es ejemplo para todos nosotros. En lo personal, nos graduamos juntos, ¿se acuerdan? Sí, seguro que sí. Eso no se puede olvidar. Sí, tuvimos 3 años, ¿verdad? En el colegio, donde reíamos mucho, reíamos mucho, ¿verdad? Y la pasamos muy bien, así que buena experiencia. Así que gracias por estar con nosotros. Es para nosotros un gusto tenerte aquí y escucharle a usted. Así que, Fátima, vamos a empezar con la entrevista, ¿verdad? Y siempre, ¿verdad? Queremos saber un poquito de las personas, de su vida personal un poquito. Díganos a nosotros de qué país es usted. Sí, bueno, por gracia de Dios, dice la moneda de mi país, sí. Soy de Nicaragua, un país que está en el centro de América, Centroamérica, y yo específicamente soy de la costa atlántica, de Bluefields, un lugar muy bello geográficamente. Mi tierra es de volcanes, Wow. y lago, y bueno, yo vivo en la parte este de Nicaragua, un lugar precioso, pero más que precioso la geografía, la gente. La gente, Luca, es hospitalaria, es amable, y yo voy a aprovechar este momento para saludar a mi gente de Nicaragua Seguro que sí. y gente tan linda. Tengo muchas amistades en Facebook allí, y que Dios me los bendiga, y a mi Nicaragua linda que siempre están en mis oraciones, mi país. Amén. Así que saludos desde acá, desde West Palm Beach. Aquí ella está siempre recordando su país, así que saludos. Y sabemos que son gente amable porque usted es amable, ¿verdad? Y usted da ejemplo de eso. Dígale a la gente que nos ve y a nosotros, ¿quién era Fátima cuando niña? ¿Cómo era su niñez? Bueno, mi niñez, yo fui una niña con una familia muy linda. Yo me considero privilegiada porque al escuchar yo cómo era la vida de la niñez, como decir, de mucha gente, bien triste. Y yo doy gracias a Dios primeramente porque tuve unos padres extremadamente dulces, rectos, con muchos valores. Qué cosa, Lucas, ahora es con la familia, es bien difícil bregar con eso. Y tuve una niñez muy linda, mi padre trabajador, mi mami también. Mi papá trabajaba muy duro y siempre nos dio desde pequeño. Esas navidades eran tan lindas porque mi papá trabajaba duro, trabajaba en compañía pesquera. Él era el que miraba las cosas que se frizaban para el camarón, todas esas cosas. Y mi papá trabajó bien duro para crear la familia, y siempre, yo me acuerdo que teníamos juguete, teníamos un amor. Nunca mi padre, yo escuché una mala palabra o un grito o un pleito en mi casa, nunca. Y ahora cuando yo crecí y me casé, yo digo, tenía que haber discutido mi papi y mi mami, pero lo escondieron bien. Se escondían, que nunca, no sabíamos, ¿no? Qué bueno. Qué vida tan bonita. Y mi papi, un hombre amoroso, y mi mami, una mujer muy cuidadosa de mi papi. O sea que tuve una familia bien linda, mis hermanos, mis hermanas,
y yo era muy mimada de mi abuelita. Sí. O sea, tuve una vida muy feliz, Qué gracias bueno. a Dios y a mis padres y a mis abuelos. Pues muy linda mi familia y sobre todo el respeto que yo, el ejemplo que mi papi Qué y mi bien. mami nos Amén. dieron. Y es hasta la vez, y yo me acuerdo de los valores que nos inculcó mi mamá, pero sí, yo puedo decir que yo tuve una niñez muy linda, Qué bueno. muy feliz con mis padres. Qué bueno. Que eso es algo hermoso, tener siempre un recuerdo bonito. Mucha gente no tiene ese privilegio. Sí, sí, sí. Pues como usted dijo al principio, para usted es un privilegio. Y que hermoso tener ese privilegio de que tuvo unos padres, ¿verdad?, que le enseñaron moral y la amaron, la respetaron. Y eso es precioso, Ana Fátima. Sí. Antes de entrar ya mismo al testimonio, ¿cuánto tiempo ya lleva en este país, Estados Unidos? Bueno, yo ya llevo 22 años. 22. ¿Y en nuestra iglesia? Nuestra iglesia, 21. 21, rapidito ahí. Sí. Qué bueno, qué bueno. En cuanto vine, busqué una iglesia y oraba mucho, una iglesia como, solo he tenido 2 iglesias en mi vida, de donde salí y esta. Qué bueno. Y aquí estoy, para Qué la bueno. gloria del Señor. Eso también es un ejemplo para nosotros, para ser fiel a una iglesia, ser fiel a un pastor y ser fiel donde Dios ponga a uno. Eso es muy importante de aprender. Así que, Fátima, vamos para lo que vinimos, ¿verdad? ¿Cuál es su historia no contada? Tal vez para algunas personas conocidas, pero para mucha gente no conocida. De usted la plataforma. Sí, ok. Primeramente, mi historia es bien dura, digo yo. Es dura porque no hay cosa más terrible para una madre que perder a sus hijos. No hay cosa más amarga que tengas a tus hijos hoy y mañana no los tengas. Y tenía una familia muy linda, mi esposo, 4 niñas, y perecieron en un accidente aéreo. Perecieron, que era mi esposo, padre de mis hijas, un hombre íntegro, un hombre respetado. Nosotros éramos una familia muy respetada, mis hijas, y perecieron en un accidente aéreo y ahí murieron 28 personas. Wow. Y para mí eso me cambió mi vida en un segundo. Fue un giro terrible, fue algo tan drástico, tan amargo, fue una angustia terrible que cuando mi papá me avisó, yo estaba defendiendo un proyecto, Lucas, un proyecto de cómo montar un daycare. Ok. Entonces, ¿Usted trabajaba para el gobierno o algo así? Allá? Sí, ¿verdad? sí, sí. Sepan que nuestra hermana Fátima en Nicaragua era una mujer que estaba muy bien parada también. No solamente la familia. Sí. Trabajé con mi esposo también y en muchas organizaciones de voluntaria. Yo vine aquí 2 veces por ser voluntaria en mi país y sí, trabajaba mucho y sobre todo en el voluntariado, ¿verdad? Y así fue, Lucas. Mi papá, yo estaba defendiendo ese día ese proyecto y mis hijas venían en ese avión a las 8 de la mañana supuestamente. Y ¿Cuántas eran las hijas que estaban en el avión? en el avión eran 2. 2 hijas. 2 con mi esposo y 2 que yo me vine. Y 2 me traje yo porque nosotros estábamos de vacaciones. Y antes de venirnos, mi esposo me dice, yo me quedo con 2 y tú te llevas 2. Oh, wow. Eso era, o sea, yo lo recuerdo bien. Después de todo eso, lo que él me dijo.
No, yo me quedo con 2 y tú te llevas 2. O sea, yo me quedo con 2. Y eso fue algo terrible, que ese día mi papá me dice, yo esperaba ese avión y yo tenía el desayuno listo y todo, y eran las 8 y ese avión era puntual, y las 8, 8:30 y nada, pero yo tenía que irme para defender ese proyecto a las 9. Y me tuve que ir, y me acuerdo que era en una escuela de enfermería allá, y cuando mi papá me llama y me dice, hija, el avión en que venía las niñas se cayó. Ay, Dios mío. Cuando yo miré, porque la escuela de enfermería quedaba en un alto así, y el aeropuerto se podía ver de lejos, Ok. pero bien lejos, y yo dije, lo primerito que cuando mi papi me dijo eso, que el avión se había caído, yo solo miré al cielo y dije, Dios mío, no quiero preguntar por qué, solo ayúdame. Ay, santo Dios. Solo ayúdame. Y Tremendo. Lucas, después de allí, yo no sé quién me llevó para una oficina de una doctora que aprovecho para saludarla, la doctora Corea, Amén. que fue el vaso que Dios usó para hablarme del Señor después de mi esposo, Wow. porque él me hablaba mucho del Señor, mis hijas estudiaban la Biblia y yo como que no era conmigo. Ok. Y ese día, pues, nunca, jamás en la vida, y yo lo digo para la gloria del Señor, yo dije, Señor, no quiero preguntar por qué, solo ayúdame. Y Lucas, yo digo que desde ese día el Señor entró en mi corazón. Wow. Yo digo que desde ese día, porque yo no hice otra cosa más que clamar, más que pedir, porque yo sentí como que un monstruo con sus garras me desgarró todo, mis entrañas de adentro, yo me sentí, yo no sé ni cómo no me desmayé allí, no sé. Y sé que me llevaron, no sé quién me llevó a la oficina donde yo trabajaba con esa doctora. Y sí, miraba mucho movimiento, mucho helicóptero, bulla, gente en las calles. Y desde ese día yo entré en un shock que Claro, yo no supe de mis hijas, mis 2 hijas, porque yo me vine con 2 en el avión una semana antes, porque yo tenía que defender ese proyecto. Y me vine con ella, fue cuando el padre de mis hijas me dijo, yo me quedo con 2 y tú ya te había, quedas con 2. ya me Dios, había dicho. Dios tenía algo planeado ya. Sí. Y me vine una semana antes y una de mis hijas me dice, mami, ¿usted se va a ir sola? Y entonces, sí, hija, no, yo voy con usted, me dijo la mayor. Después la otra, la segunda, me dijo, yo también me voy con usted. Y ellas 2 se vinieron conmigo. Y a la semana de haber llegado fue eso. Entonces las 2 que perecieron eran las menores. Eran las menores, sí, 9 y 11 años. Wow. Y su esposo, por lo que puedo entender, era cristiano. O conocía al Señor. Conocía del Señor. Y le hablaba a usted porque del Señor. Me hablaba del Señor y él leía la Biblia y a veces, y todo el tiempo leyendo la Biblia, mis hijas leyendo la Biblia. Wow. Él les enseñó, él nos inculcó, claro, mi madre también, porque yo fui una católica no práctica porque mi mami, pero tampoco no exigían cuando estábamos jóvenes, si no vas a la iglesia no pueden ir al cine, no, cosas de esas, pero no éramos prácticas. Pero había una base Sí, de creencia Sí, a Dios sí. por medio de su esposo y Sí. sus hijas. sí, claro que sí, Que Dios estaba preparando el camino para usted. sí. Y mis hijas leían todas las noches la Biblia. Mira para allá. Y Lucas, yo tengo eso tan presente, su vocecita. No, anoche leímos Mateo. Hoy vamos con Marco. No, mejor leamos Lucas. Mejor. Y yo me acuerdo eso en la cama de mis hijas. Y
Él les inculcó eso y orábamos antes de comer y mis hijas, me acuerdo que era tan precioso eso como ellas oraban. Y mis hijas después de eso, ellas eran las dos que quedaron de 13 y iba a cumplir 15 años, la otra, la mayor. Y una edad fuerte para ellas, para esa noticia también. Sí. Porque también perdieron a su papá. Y Lucas, yo quiero decir, yo digo mi testimonio porque yo sé que puede ayudar a mucha gente en el aspecto de que a veces se culpan de por no saber de sus hijas, y eso me pasó a mí. Yo, a mis dos hijas que quedaron, yo no sabía si ellas comían, yo no sabía quién las atendía, yo no sabía nada, porque yo entré en un shock terrible. Claro. Y ellas eran las que me daban fortaleza para mí. Porque ellas me daban pasajes de la Biblia. Mami, las niñas están en un lugar precioso, mejor que nosotros. Wow. Y me decían versos y todo, porque ellas me miraban llorar mucho. Y yo no sé cuánto yo lloré. Yo no sé cómo te digo, Lucas, de dónde yo sacaba fuerza para caminar, para andar. Y mis hijas me sostuvieron. Y algo muy importante, Lucas, la iglesia. Bueno. No conocíamos del Señor, y esa doctora, cuando yo trabajaba con ella, ella me hablaba del Señor. Ella me decía, me hablaba de diezmo, me hablaba de todo. Y mis hijas iban a campamento con ellos. Y mi esposo les daba permiso y todo. Su papá les daba permiso y todo. Y yo decía, ay, ya viene otra vez a hablarme de lo mismo. Y ella oraba y la iglesia Verbo, ella era de la iglesia Verbo. Y ¿Todavía está esa iglesia ahí, me imagino? sí, está ahí. Bueno, Sí, saludos a la está. iglesia, ¿verdad? Y yo tengo a ese pastor, Eduardo Jensky, y con la pastora Ligia. Los amo en Cristo, mis Amén. primeros pastores, los que me sostuvieron en oración, Lucas. Amén. Le enviamos saludos, amén. Un saludo para ellos. Y ellos fueron, la iglesia fue porque yo no me daba cuenta de mis hijas. En estos viajes hacia Nicaragua fue que yo les pregunto, hija, el día del funeral, del entierro, ¿quién las atendió? Wow. ¿Quién? Porque yo no sabía. Mami, nosotros íbamos con usted en el carro y yo no me acuerdo que ellas iban O sea, conmigo. no tiene memoria de esos días. No. Y el Señor me borró muchas cosas que yo no me acuerdo. Wow. No me acuerdo, yo quiero recordarme de cosas y mis hijas me platican, hija, yo no me acuerdo, yo no sabía eso. Yo les digo así, yo no sabía eso porque unas compañeras de trabajo y mis hijas me dicen, mami, el Señor le borró eso para proteger su cerebro. Amén. Porque es algo terrible, es una angustia que no, como que no tiene fin. Pero las oraciones, la iglesia, Miss Ross, que Dios me la bendiga, y a su familia, que ella era la encargada de los jóvenes. Y ellos se hicieron cargo de mis hijas, de estar allí, de verla, sobre todo en la iglesia. Y tengo tanto agradecimiento de esa iglesia. Y estaban allí. Pero yo no me daba, yo en sí con mis hijas, yo he visto casos de madres que sus hijos los culpan porque me olvidaste, te fuiste. Mis hijas me dicen, mami, para nosotros no existíamos para usted. ¿Vos sabés lo que es eso? Pero no me lo dicen en una forma de reclamo, sino Que entienden el que me proceso. entienden. Y ellas han sido después de la mano de Dios, mi sustento, mi delicia, mi miel, mis hijas. Y ahora que tengo nietos, eso ha sido. Pero, Lucas, yo me agarré de mi Señor. Amén. ¿En qué momento usted puede recordar
desperté de este shock y me entregué a Dios? ¿En qué momento fue? Cuando yo estaba cuando fue todo eso, el accidente, el funeral y todo, al día siguiente viajamos en avión con mi hermana que la amo con todo mi corazón, como me ayudó con mis hijas. Viajamos porque me dice, vos no te podés quedar aquí sola, porque los recuerdos de la casa, mis hijas se sentaban en un librero y ellas eran de mucha lectura, de leer, de biblioteca y todo. Y yo miraba, yo tenía eso en el pensamiento, todas esas cosas, y mi hermana me dijo que nos íbamos a ir, que ella nos iba, y nos fuimos las 4, mis 2 hijas y mi hermana y yo. Y ella me invitó a habían unas cenas que hacían de empresarios, y ahí había una muchacha que me cortaba el pelo y todo, y ella nos invitó un día. Y Luca, esa vez que yo fui fue mi primer milagro que yo tuve. Allí oraron, cenamos. Yo creo que yo no cené, porque yo no tenía, yo no comía, yo no sentía deseos de nada. Era solo llorar, y yo le pedía al Señor, quítame este dolor, quítame este dolor. Y ese día me llevaron allí, oraron por mí. Yo de tanto llorar, yo no podía volver a ver atrás. Pero eso fue ya despuesito, y como una semana después de estar allá, y oraron por mí. Y cuando ellas oraron por mí, yo quise ver quién era, y yo pude volver a ver para atrás, porque mi cuello podía hacerlo ahora. Y yo solo quería estar, yo solo decía, Dios mío, ayúdame. Eso fue esa tarde que me llevaron allí al lugar. Y yo dije, porque yo sentía como que dos sacos de cemento tenía yo aquí. Claro. Y no podía volver a ver, y yo sentía un peso terrible. Y ese día que yo salí de ahí, que oraron por mí, y me acuerdo que mi hermana iba en el carro, y yo me sentí como liviana de esa oración. Y yo llegué a la casa y yo me hinqué. Yo fui al baño y a llorar y a llorar y a llorar, porque no había momento donde me dejaban sola, yo iba a llorar. Yo solo quería estar sola para llorar y llorar y llorar. Y como mi hermana me dice, ¿te gustó esto y el otro? Pero yo quería salir en carrera, y me fui al baño y me arrodillé, me acuerdo, y lloré mucho, y di gracias a Dios. Y por eso, y le dije a mi Señor que me ayudara, porque la palabra que estaba en mi boca era que me ayudara. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, ayúdame. Y esta Biblia yo la traje porque a mí me la habían regalado, Luca. Y cuando en ese tiempo yo me llevé esta Biblia, y yo le decía a mi Señor, yo quiero saber dónde están mis hijas. Porque mis hijas me decían, mami, ellas están en un buen lugar, ellas están mejor que nosotros. Pero yo quería saber, y yo apretaba esta Biblia con mi pecho, y la apretaba tanto y tanto, porque cuando yo dije, aquí tiene que decir dónde están mis hijas. Amén. Aquí tiene que decirlo. Y Lucas, cuando yo abrí la Biblia, yo abrí la Biblia así, y me salió Primera de Tesalonicenses 4:13. Y yo leí allí, y yo dije, aquí tienen, o sea que ellas van a venir, y ellas están arriba, es cierto. Y yo me alegré por esa porción. Pero cada vez que mi hermana tenía una casa y tenía 2 pisos, y ella me dejó el cuarto de arriba.
Y yo quería saber y quería leer y no podía porque era llorar y llorar y llorar y llorar. Y las veces que yo abría esto no podía porque no miraba de tanto llorar y yo quería parar de llorar y era algo, fue una tragedia terrible. Y esa vez, Lucas, lo más lindo, que a la par de la casa donde mi hermana vivía, donde yo me quedé, había una señora que tenía alabanza. Y era un patio así, atrás de la casa, y yo quería estar solo ahí porque yo quería oír esas alabanzas. Y me recordaron unas alabanzas que mis hijas cantaban, que un muchacho me había regalado cuando yo estaba en la universidad, un cassette de Paola Marino. Y él me lo regaló y me hablaba de Cristo. Y yo decía, ay, ya viene ese muchacho otra vez. Ay, qué necio que es. Y él me regaló ese cassette y como yo nunca le hice caso, y mis hijas lo agarraron, y ellas cantaban la canción, la alabanza esa de paciencia. Y hablaba de la paciencia, si quieres sembrar, cuando siembres la semilla, la tienes que regar. Y mis hijas cantaban, y porque tenían ese talento, y cantaban, y donde quiera que ellas cantaban, en la escuela, ellas cantaban eso. Ay, Señor. Eso cantaban, y yo le decía, pues no pueden cantar otra canción. Y ellas cantaban eso. Entonces... Es que Dios es maravilloso. Sí, Dios es maravilloso. Y yo solo quería estar allí atrás. Y mi hermana me decía, venite para acá. ¿Por qué? Y mi hermana, pues, me metía y yo quería escuchar la alabanza del Señor y todo eso, porque eso era lo que me llenaba. Y esa señora, cuando nos mirábamos así al otro lado de la casa, ella me decía, dele gracias a Dios. Yo le decía, ¿cómo yo voy a dar gracias a Dios? Si mis niñas, yo decía, mis niñas. Y ella me decía, tiene que darle, cuando usted dé gracias a Dios. Y ella me hablaba de esas cosas. Y entonces ella me agarraba de la mano y oraba por mí. Y yo decía, gracias, gracias, Señor. Yo no entendía nada en ese momento. Yo solo quería tener a mis hijas. Quería verla y todas esas cosas. Y a medida que esa señora me apretaba las manos y oraba, y yo lloraba, y yo decía, sí, gracias, Señor, gracias. Y el llanto, y dándole gracias. Pero allá después decía, ¿cómo le voy a dar gracias, Señor? Yo no te puedo dar gracias, ¿cómo te doy gracias? ¿Cómo esta señora me va? Allá volvía, y en las alabanzas, y la Biblia, y allá yo quería leer, Lucas, y yo no podía, y yo la apretaba así, y era un alivio con solo apretar la Biblia, con solo asirla a mi pecho, pero porque era un ahogo, era algo que yo no sé si respiraba o no respiraba, era algo angustioso, horrible, pero yo sí me acuerdo que con solo la palabra, asirla con mi pecho, me daba paz, y quería leerla y no podía. ¿Esta misma Biblia? Esta misma Biblia, mira cómo está de viejita, mira cómo está de viejita, mira, aquí tengo apuntes de todo y Lucas, después cuando yo fui a la iglesia, yo les dije a mis hijas, no más cosas de afuera, nos vamos a dedicar a Dios, vamos a buscar una iglesia. Y yo estaba envuelta así con el gobierno y yo le dije, yo hasta aquí nomás. Yo no quiero saber más nada de eso. Y me llevé mi Biblia, fuimos a la iglesia. Le dije a mis hijas, vamos a reunirnos en la iglesia Verbo. Pero Lucas, el Señor es tan maravilloso y yo de mi Cristo. Y cuando yo llegaba a la iglesia, yo sentía aquel gozo. Fíjate que yo me metí a la universidad, yo dije para olvidar un poquito, y yo me salía de clase y me decían los compañeros de clase, Fátima, te vas a quedar,
porque yo comencé a estudiar sociología, te vas a quedar, vos te vas a salir todos los martes y todos los viernes. ¿Por qué te vas? Y entonces yo no le decía, no, es que no quiero estar aquí, porque uno de los profesores era muy amigo del padre de mis hijas. Y entonces yo decía, ¿cómo yo lo voy a ver? Y yo no me podía concentrar porque al verlo a él, yo miraba esa amistad y mirábamos los tiempos donde íbamos a comer, con ellos. Y entonces, ¿cómo yo iba a estar allí? Y yo me iba y me salía. Y la universidad quedaba en una loma y había que bajar y ir a buscar taxis hasta abajo. Y a mí no, o sea, yo iba desesperada. Y cuando yo llegaba a la iglesia, qué alivio. Amén. Y cuando la pastora Ligia y el pastor Jenky ya oraba, que yo sentí esos momentos tan como 2 horas, como 1 minuto. Y yo me quería quedar allí y yo decía, si me dieran permiso de quedarme aquí. Lucas, y allí eran unas bancas. Y no es nada colchonado ni nada. Pero yo decía, ¿cómo le digo que yo me quiero quedar aquí? Porque ahí estaba el Señor, ahí estaba la presencia de Dios, ahí era donde yo sentía alivio. Amén, amén. Y cuando ya terminábamos, yo decía, ¿cómo les digo? Yo me quiero quedar. Ya comenzaban a apagar las luces y todo. Y yo me iba a la casa, ya mis hijas me estaban esperando y me atendían y todo. Me llegaba derechito a acostarme y comenzaba a llorar. Y mis hijas se metían en la cama conmigo para darme fuerza y hablarme. Y las dejaba dormiditas y me iba a la sala a llorar y a decir, Dios mío, ayúdame. Es algo que tu cabeza no tiene cabida en ningún momento. Claro. No tiene cabida. Es algo espantoso, es algo que yo entiendo a las madres que pierden sus hijos. Pero cuando esa doctora Corea, Luisa, me regalaba cassette y todos los comenzaba a oír y todo. Y yo era cosa que cada rato, a cada momento yo me arrodillaba. No me importaba si se me miraban y todo, y yo me arrodillaba y daba gracias y me las aprendí tan rápido que nunca las había oído y ya las cantaba, y de Marco Vidal, de tanta gente, y me fui llenando del Señor, y me fui llenando. Y yo le decía, cuando yo me acostaba, era un momento amargo, porque ese pensamiento no se me iba. Y yo le decía a mi Señor Jesús, yo me hacía a un lado y yo le decía, acuéstate aquí. Y yo de mi almohada, yo le daba a mi Señor un pedazo de mi almohada. Wow, qué lindo. Para que mi Cristo me acompañara. Y yo le decía a mi Jesús, y yo platicaba con Él como que si yo platicaba con cualquier persona. Tú sabes que tengo este dolor. Tú sabes que lo tengo. ¿Por qué no me lo quita? Y mi Jesús, yo lo acostaba en mi cama. Tremendo, Yo Fátima. acostaba en mi cama, mi Señor. Y cuando yo oía alabanza, yo me metía en el costado de mi Señor. Es hoy, y si yo voy a orar, yo tengo que ver a mi Jesús. Mucha gente dice, nadie lo ha visto, pero yo sí. Amén. En mi mente, Claro. yo me imagino a mi Señor, precioso mi Cristo, con unos ojos resplandecientes, bello, alto, bellísimo. Y cuando yo cantaba, yo me metía dentro de su manto y yo me daba vuelta en el manto del Señor y yo decía, hasta aquí estoy, Gracias, aquí estoy Jesús. en tu costado. Y cuando yo hacía eso, mi dolor se me iba. Wow. Yo tenía paz, pero eso no era fácil, Lucas, porque no es que se me quitó con una vez. No, es que la gente tenemos que entender, todo ser humano sabe que en medio de una pérdida, y especialmente de hijos y un esposo, porque yo he visto madres que yo he estado con ellas ahí, que han perdido un hijo, y eso es un sufrimiento, se devuelven, se enferman. O sea, no me puedo imaginar 2 hijas, un esposo. O
Sé que es un proceso, un sub y baja muy fuerte. Pero lo que me encanta es que por medio de esta angustia, Fátima, y usted nos sigue testificando, cómo usted se encontró con Jesús, cómo usted se sigue, o sea, es impactante, por eso que dije al principio, y sin saber mucho a profundidad este testimonio, que usted es como Job, porque Job dijo, de oída, yo te había escuchado, pero ahora en mi sufrimiento, mis ojos te ven. Sí. Cuando yo fui a la iglesia, el pastor decía que pasaran al frente. Lucas, yo no sé ni cuántas veces, infinitas veces, yo acepté al Señor. Las veces que yo pasaba al frente, yo hacía esa confesión de fe. Y una vez en la iglesia, porque yo estuve un mes con mi hermana. Cuando nos regresamos, les dije a mis hijas, vamos a congregarnos allí. Y ese pastor hacía llamado, pero él decía, hay mucha gente que viene aquí y le pide al Señor que quiero esto, que quiero el otro, pero no lo aman. No tienen anhelo de conocerlo, de estar más cerca, de meterse con el Señor. Y entonces yo decía, ¿cómo? Pero si yo siento que lo amo. Y porque yo clamaba a Él, pero esa vez yo dije, Señor, aquí estoy, tómame toda tuya soy, mi corazón es tuyo, mis hijas son tuyas. Y cuando yo pasé allá al frente, Lucas, yo sentí un gozo tremendo, fue algo tan maravilloso, y que yo comencé a cantar y a levantar mis manos, y una muchacha se acercó y me dice, el Señor ha cambiado tu lamento en baile. Wow, tremendo. Porque ella me decía, tu rostro es otro. Y Lucas, yo dejé de llorar, me metí en la palabra, pero allá el otro domingo pasaban el que quería aceptar al Señor y yo volvía las veces, aún aquí, cuando yo vine aquí, seguro que pasaba. Y Señor, sí, yo te acepto, y todas esas cosas, y si he hecho algo que no te gusta, Señor, perdóname. Y ese perdón, porque yo dije, yo quiero estar donde están mis hijas, yo quiero ir allí. Y yo le decía al Señor, Señor, ayúdame, ¿cómo hago? ¿Qué para agradarte? Y porque yo digo, yo tengo que estar ahí con ella. Y el pastor decía, y ese pastor como que si me leía la mente. Es porque él como que si me lo decía claro. Muchos están aquí por otras cosas para pedirle al Señor. Pero al principio sí, yo decía, yo quiero portarme bien, quiero hacer las cosas bien, quiero amar a mi prójimo, quiero todo lo que tú mandas, porque yo quiero estar con mis hijas. Pero no era al principio, no era con mi Señor. Y cuando llegó ese momento de entender y de entregarme al Señor, yo quiero conocerte, porque yo ya me sentía que el Señor iba fortaleciéndome. Y yo decía, ¿por qué? Yo quiero verte, yo quiero conocerte. Cuando yo le dije al Señor, quiero verte, quiero conocerte, Lucas, yo miraba, siempre que yo cerraba mis ojos y alababa, miraba un árbol. Yo miraba un árbol, yo decía, ¿por qué te pido que te quiero ver? Y me presentaba un árbol. Lucas, y aquel árbol, cuando yo cerraba mis ojos, no era de grama, era un color como una alfombra burgundy, de ese color. Y allí, en toda esa alfombra, las veces que yo cerraba mis ojos, miraba ese árbol. Y ese árbol era precioso, precioso, precioso. Pero, ¿por qué yo veo un árbol? Ahora yo entiendo quién es Jesucristo y cómo el árbol de la vida. Entonces, el Señor me presentó todas esas cosas.
Le pedí tanto al Señor que yo quería ver dónde estaban mis hijas. Porque en el medio de esa angustia y todo eso, yo quiero saber dónde están mis hijas. Le dije al Señor. Y una vez en un sueño, orando, yo estaba orando y el Señor me reveló dónde estaban mis hijas. Y yo miré a Fatimita y a Emma, que estaban en un río, era como una lomita, y un río precioso, precioso, Lucas. Aquello es que no te lo puedo ni descifrar, ni decir, ni detallar. Era tan bello que el río bajaba así y venía. Una de ellas estaba aquí y la otra estaba en el agua. Y estaban con 2 batitas blancas. Y el pelo de una de ellas era bien amarillo y bien puro colochito. Y la otra era su pelito negro, pero precioso. Y cuando yo veo el pelo de la que era rubiecita, eran como hilos de oro, el pelo. Wow. Y mi niña tan linda que yo la vi. Y ese río, Lucas, tenía unas piedras. Habían piedritas como pepitas de oro, unas piedras preciosas de colores, porque era cristalino, se miraba el fondo. Pero mis hijas no me miraron, yo la vi a ella y ellas estaban allí. Qué bueno. En ese lugar. Y yo miraba ese río tan lindo, cristalino. Es real ese lugar donde vamos. Amén. Es real, como lo dice la Biblia, calles de oro, mar de cristal. Y yo tuve una paz grande, una paz grande. A partir de entonces yo me fui fortaleciendo y creyendo y buscando más del Señor. Y mis hijas también. Qué bueno. Y ellas ya tenían sembrada esa semilla de su padre, Lucas. Y para la gloria del Señor, mis hijas le sirven al Señor. ¿Cómo se llaman sus hijas? Idania y Clara Livia. Le enviamos muchos saludos desde Te aquí. amo, mi tesoro. Le damos gracias a Dios. Le damos gracias a Dios que hayan sobrepasado tanto, Fabio. Wow, impactante testimonio, ¿verdad? Hemos escuchado de parte de nuestra hermana Fátima. Un testimonio fuerte, un proceso fuerte, pero donde una vez más, hoy en la historia no contada, podemos ver la mano de Dios, cómo Dios te ayuda, Dios te levanta, Dios te recompensa. Sino estoy convencido que no hay una prueba más fuerte que perder un hijo. Y ella perdió 2 hijas, su esposo, su bienestar, todo lo que tenía en ese momento lo perdió de cantazo como Job, pero Dios la ayudó. También como Dios te puede ayudar a ti, como Dios te puede fortalecer hoy. Y hoy también queremos aprovechar, no podemos pasar de alto la pérdida de nuestra hermana Darlene Pérez, muy conocida como Lini Pérez, hija de nuestro hermano Israel Pérez, y queremos enviarle saludos a la familia Pérez, a Israel, a sus hermanas, que como cariñosamente le llamamos las trillizas, porque son trillizas, a su hermana mayor y a su mamá, también al pastor Johnny Pérez y a su familia. Esta semana estuvimos en ese velorio y más, ¿verdad? Más que decir que Israel Pérez está muy devastado, su familia, una pérdida inesperada, también como la de hermana Fátima, una enfermedad que no se esperaban y pues lamentablemente falleció el fin de semana pasado. Queremos enviarles por medio de este medio, en nombre de nuestro pastor, obispo Erwin Caraballo, en la iglesia, mi persona, el hermano Raymond Sanabria que está detrás de la cámara, nuestros saludos y nuestras condolencias. No hay palabra para poder consolar, pero esperamos que Jesucristo, día tras día, consuele su vida. Así que Israel y familia, les amamos, estamos con ustedes, lloramos con ustedes. Así que hermanos, que Dios les bendiga, los esperamos para el próximo programa. Estén pendientes a este programa, porque recuerden que todos tenemos una historia que contar. Que Dios les bendiga. Gracias por formar parte de la historia no contada. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones. Y si nos escuchas desde alguna plataforma de podcast, te invitamos a calificarnos con 5 estrellas. Esto será todo por hoy, pero te esperamos en el próximo episodio de la historia no contada.